desde el Sinaí hasta nuestro corazón. La voz de la Torá sigue resonando, letras sagradas, misterios antiguos, revelados palabra por palabra. Parashá por parashá, por verso, una luz se enciende en cada estudio. Bienvenido a exégesis de las parashot, donde cada palabra cuenta y cada letra revela la sabiduría eterna que nos guía. Shalom a todos. Qué bueno que están aquí. Baruch Hashem. Y bueno, pues sobre todo que estamos contentos alabando al Eterno y glorificando su nombre. Y bueno, vamos a orar para iniciar este estudio. Bendito Padre Celestial, Abacadosh, Adino Shiva Shamaim, Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak, Elohim de Jacob. El bueno, pues no terminan tus misericordias. El misericordioso, pues no terminan tus gracias. El creador de todo, el memorioso de la gracia de los ancestros. El que obra señales, milagros y maravillas. Y el que hizo este hermoso día y nos lo regaló. Gracias, Padre, porque nos permites estar en tu presencia en este Shabbat. Porque tú has puesto el querer como el hacer. Y has movido nuestros corazones para estar en tu presencia, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que está hoy aquí presente en esta mañana delante de ti, Padre. Gracias por sus corazones, por sus vidas, y permítenos escudriñar tus escrituras, Padre. Háblanos a través de tus hijos, Padre, que hoy les toca compartir. Y trae palabra, Padre, a nuestro corazón, a nuestra vida. Y trae esa palabra que necesita nuestro espíritu, que necesita nuestra alma, Padre, para que podamos renovar nuestras fuerzas, para poder levantar perdón, Padre, y no estar quietos, sino al contrario, Padre, estar activos en tu obra, en tu casa, en tu palabra, Padre, y que podamos servirte con amor y con ese entusiasmo, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Bendice a aquellos que vienen en camino, apresura sus pasos, quita todo estorbo de sus vidas, y bendice también a aquellos que no van a poder estar por algún motivo, alguna razón. Tú conoces sus motivos y sus razones. Toca sus vidas y quiétalos para que ellos puedan estar en Shabbat, en tu presencia, Padre. Permítenos a nosotros que estamos aquí gozarnos y alegrarnos en tu presencia, y que podamos regocijarnos y disfrutar de tu Torah, de tu palabra, de lo que tú tienes para nosotros hoy, esta tarde, Padre. Gracias, Padre. Te pido que al exponer tu palabra, tú empieces a obrar señales, milagros y maravillas en medio de tu pueblo, Padre. Que al terminar esta parashá podamos salir diferentes, salir con un nuevo entusiasmo, una nueva visión de tu Torah, un nuevo sentido de caminar en tu Torah, Padre. Que podamos renovar nuestras fuerzas a través de tu Torah, y que nunca falte ese gozo y esa alegría, Padre, en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro espíritu. Gracias, Padre. Bendice a los expositores de tu palabra en esta tarde. Háblanos a través de ellos y trae palabra de aliento a nuestra vida, a nuestro ser, Padre. Te lo pido todo, Padre, en el bendito nombre de nuestro amado Yeshua el Mesías. Amén
y amén. Muy bien, vamos a dar lugar a nuestro hermano Carlos. Pues hermanos, les tengo preparado un tema bien interesante. Pues qué parashá no es interesante, ¿verdad? Todas tienen un profundo mensaje y hoy no es la excepción. Hoy vamos a estudiar la Parashat Pinhas. El tema que les tengo preparado se denomina el sacerdocio eterno. Esta parashá cubre muchos aspectos, hay muchos estudios. Sin embargo, el tema central es el del sacerdocio de Pinhas. Vamos a ver la actitud de este hijo de Elazar, hijo de Aarón, cómo y por qué se hizo merecedor de esta promesa de un sacerdocio eterno. Pero antes de entrar en materia, antes de empezar a escudriñar esta parashá, pues es necesario entender el contexto histórico, geográfico, en el que se desenvuelve este relato. Y es necesario regresarnos a la parashá pasada, la parashat Balak. ¿Sí recuerdan esta parashá? Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Y hay que tener en cuenta el punto en la geografía donde estaban los Bene Israel. ¿Dónde estaban los Bene Israel? En Shittim. Fíjense, se alcanzan a ver el mapa. Aquí tienen a Moab y aquí estaban los Bene Israel. O sea, la promesa de la tierra prometida ya estaba al alcance de sus manos. Estaban bien cerca, hermanos. Sin embargo, pues es necesario comprender el contexto, como les decía. En la parashá pasada vimos a dos personajes. Se nos narran dos personajes inéditos. Es una parashá que sale de la narrativa tradicional. No se hablan de mandamientos, no se hablan de los líderes de Israel, sino de dos personajes inéditos, Balak y Bilam. El primero no esconde su desdén por el pueblo de Israel y busca a un profeta místico, caído pero con los ojos abiertos, dice, para que maldiga al pueblo de Israel. Sin embargo, no puede maldecir al pueblo de Israel. Es sincero con Balak y le dice, ¿sabes qué? No puedo maldecir al pueblo que el Eterno ha bendecido, pero puedes hacerle de esta manera. Entonces, lo que le propuso Bilam a Balak fue utilizar la idolatría para diezmar al pueblo de Israel. Entonces vemos en ese contexto por qué los Bene Israel se involucran con las mujeres moabitas. Dice el Midrash que los ¿cómo se llaman? Que los moabitas ofrecieron a sus mujeres, a sus hijas, incluso a sus esposas, y que estas eran muy bellas, dice el Midrash, que eran hermosas, y las ataviaron con joyas, con oro, con plata. Estas mujeres no buscaron a los Bene Israel porque fueran muy bien parecidos, ¿verdad? Entonces, cuando leemos esta parashá, esta perícopa, donde los Bene Israel se contaminan con estas mujeres, donde cometen fornicación, ahora lo entendemos por qué. ¿Por qué? Dice el Midrash que los hombres moabitas dejaron a sus mujeres en las puertas, en las entradas de las tiendas, para que los Bene Israel pues pecaran. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Fíjense, a través de la atracción de los israelitas hacia la adoración a Baal Peor, Israel se apartaría de Hashem y el pueblo sería diezmado. ¿Se acuerdan cuántos murieron? 24,000 hombres. La pregunta que les hago, ¿eran de hombres de todas las tribus? ¿No? Eran de Shimeón. ¿Por qué llegamos a esta conclusión?
¿Por qué? A ver, ahí va el micro. Primer comentario del día. A ver, hermana. La hermana Angelita siempre da muy buenos comentarios. Era por el carácter que tenía Simón. Ajá, por el carácter. ¿Qué carácter tenía Simón? Agresivo, era agresivo, temperamental. Y había antecedentes, ¿verdad? El carácter de Simón. Así es. Por ejemplo, cuando Dina es violada, ¿qué hicieron los hermanos de Dina? Matan a los de Shechem. Matan a los de Shechem. Ajá, pero ¿quiénes intervinieron? El de Simón y Leví. Sí, entonces ya había un antecedente que los hijos de Simón eran agresivos. O sea, tenían el carácter fuerte. Aún Jacob cuando les dice que su carácter o algo, cuando los empieza a bendecir y habla sobre su carácter de ellos, ¿verdad? No me acuerdo. Sí, es correcto. Entonces, mediante la adoración a Baal Peor, Balac podía diezmar al pueblo de Israel. Y así fue. La adoración a Baal Peor, en la adoración a Baal Peor incluían fornicación idolátrica. Entonces, por eso está escrito que los Bené Israel pecaron en la adoración de este ídolo. Fornicaron, o sea, quiere decir de manera idolátrica, ¿verdad? Sirviéndole a Baal. Vamos a la siguiente diapositiva. Otra pregunta, aquí hay muchas cuestiones que tenemos que analizar en esta parashá. Hay muchos misterios, hay muchas preguntas que podemos formular. Una de ellas es la ejecución que terminó diezmando a los Bené Israel. ¿Fue una plaga o fueron muertos por los líderes del pueblo? Porque primero está escrito que el Eterno le da la orden a Moshe de que ejecute a quienes pecaron en la adoración de Baal Peor. Pero después dice, cuando Pinhas atraviesa a Zimri y a Cosbi, que la plaga se detuvo. ¿Sí analizaron ese versículo? Entonces la pregunta que surge es, ¿fue ejecución lo que terminó con la vida de 24,000 de los Bené Israel, o fue una magefá, una plaga, como dice la Torá? ¿A qué conclusión llegamos? Me gustaría escuchar otro comentario de un hermano. Pues fíjate que David dice que fue una mortandad repentina. Fue una mortandad repentina. Sí, se oye. De modo que una mortandad repentina no puede ser una ejecución. Son 24,000, se escucha muy fácil, pero es una multitud de gente. Es una multitud de gente. Seguramente fue una plaga que sí es capaz de ejecutar esta cantidad, y como la acción fue muy rápida, pues así lo llaman aquí, la ejecución de Zimri fue muy rápida, y dice que la plaga se suspendió. Sí, así es. Pero repentinamente terminó. Pero se infiere. ¿Ya se acabó la pila? Ah, no, ahí está. Sí, se infiere porque dice que cuando mueren Zimri y Cosbi, la ira del Eterno se detiene y cesa la plaga, ¿verdad? Entonces sí era también una plaga. Sí. A ver, habla. Sí. 1, 2, 3. Sí, ok. Ahí está. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora, Moshe debía colgar a los que pecaron ante el Eterno frente al sol. ¿Está escrito que debía colgarlos? Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. En las traducciones dice ahórcalos. Sin embargo, en el hebreo no dice que los cuelgue. Pero dicen los sabios que posiblemente sí los colgaron, porque ese era el castigo para los idólatras, el que fueran colgados.
Y dice Devarim 21:23, alguien que me pueda ayudar con la lectura. Devarim 21:23. Dice la Kadosh, su cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol, pero tienen que sepultarlo el mismo día, porque una persona que ha sido colgada ha sido maldecida por Elohim. Así que no profanarás tu tierra, la cual Hashem, tu Elohim, te está dando para heredar. Gracias, hermano. Entonces, aunque en la Torá no especifica que debían de ser colgados, se infiere que sí, ese era el castigo de los idólatras, debían de ser colgados. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense bien, aquí tenemos los dos censos, el primer censo que se hizo y el segundo tras la muerte de los Bene Israel por haberse prostituido con Baal Peor y con las mujeres moabitas. Los números rojos quieren decir que fueron las tribus que más fueron diezmadas por esta plaga. Aquí tenemos el norte, el sur, este y el oeste. O sea, ¿dónde estaban ubicados los Bene Israel? A espaldas de los moabitas. Por eso los que más se vieron afectados fueron la tribu de Shimeón. El primer censo, fíjense bien, fueron 59,300 los que fueron contados mayores de 20 años. Sin embargo, en el segundo censo vemos una reducción significativa en el número de estas tribus, sobre todo en la de Shimeón. Miren, más del 50% pereció. En cambio, las otras tribus vemos que no, que al contrario, a excepción de Neftalí, que sí tuvo una reducción, y también Efraín, Neftalí y Efraín. Pero aquí esto me sorprende. Quiere decir que tienen más contacto con las mujeres moabitas. Esto lo podemos encontrar en Números 2:10, el primer censo, y después en el capítulo 26. Y aquí estaba el campamento de los levitas. Así estaba organizado el campamento. Ok, vamos a la siguiente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Fíjense, en los Sifrei Kodesh, es lo que acabo de comentar, la tribu de Shimón es presentada como una de las tribus más propensas al pecado y la violencia en varias ocasiones. Esto ya se comentó. Y también es probable que por su posición geográfica haya sido de las tribus que más se vieron afectadas. Vamos a la siguiente. Comenta el Midrash que cuando Simri fue atravesado junto con Cosbi, las tribus se levantaron contra Pinhas y murmuraban diciendo: vieron al hijo, era en realidad nieto de Puti, por la línea materna. Este hombre cuyo abuelo materno engordaba terneros para la idolatría, ha matado a un príncipe de una tribu de Israel. Fíjense bien, el asesinato es un pecado muy grave, es de los pecados más graves. Lo que nos enseña esta parashá también es que para el hombre, o sea, la visión que tiene el hombre de la voluntad divina, del juicio divino, es muy diferente. ¿Cómo explicarlo? O sea, a ojos humanos nosotros podríamos ver como algo grave, así como reaccionaron las tribus al momento de que Pinhas, tras ese celo, acabara con la vida de Simri y Cosbi. Es como si yo me dejo llevar por mi celo y voy acá al mercado, por ejemplo, y agarro la lanza y ahí en el primer puesto donde venden ídolos, pues alanceo al vendedor. La perspectiva del ser humano, ¿cómo sería? ¿Cómo vería ese acto? Dirían que soy un loco, ¿no? Dirían que estoy loco. Y me llevarían al psiquiátrico, yo creo, o a la cárcel. Sin embargo, Pinhas es, debido a este hecho, premiado con el sacerdocio eterno.
y con el pacto de paz. ¿Por qué? Porque hizo justicia. Por lo que lo motivó el amor hacia el Todopoderoso motivó que él, Que el celo. pudiéramos pensar incluso que sin pensar actuó inmediatamente. Sí, es correcto. Están todos locos con los moabitas. Ujú. A ver, hermana, con el micrófono. Pues yo considero que estaban ya todos muy alocados los israelitas con las moabitas, con esas mujeres. Perdieron el control. Con tanta, dicen que las moabitas eran muy provocativas, muy sugestivas. Sí, Y los hicieron caer en el pecado. es correcto. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, el Eterno odia el derramamiento de sangre inocente. Hay una palabra, naki, la palabra hebrea, naki, que significa limpio, en el contexto de la sangre limpia, la sangre inocente. El Eterno odia el derramamiento de la sangre naki, la sangre limpia. Esta palabra hebrea, fíjense bien, las consonantes de esta palabra hebrea, nun, kof y yod, son muy parecidas a la palabra kiné, una palabra que la vemos escrita en esta parashá, que significa celo. Kiné significa celo. ¿Sí, hermana? Puede ser también tocante al celo. Cuando el Mesías entró al templo por celo a su padre, o sea que derribó todo a los cambistas y todos los que estaban haciendo todo eso, era de alguna manera es idolatría, porque hicieron idolatría al dinero, porque por ello estaban vendiendo todo eso. ¿Sí? Es correcto. Pero fíjense bien, ambas palabras comparten las consonantes kof y nun, naki, kiné. A pesar de que la última consonante es diferente, naki termina con yod y kiné termina con aleph, podemos con estas consonantes en común escribir la palabra nekui, que significa purificación. O sea, que Pinhas a través del celo, del kiné, hizo una purificación. Para que no muriera todo el pueblo. Para que no muriera todo el pueblo. ¿Estamos bien? Vamos a la siguiente diapositiva. Otra pregunta. Si fueron 24,000 los hombres que murieron tras esa mortandad o tras esa plaga, ¿por qué destacar a solamente 2 personas de esos 24,000? ¿Por qué destacar a Zimri y a Cosbi? ¿Qué nos quiere decir la parashá? Ellos son los que estaban causando el desequilibrio en el pueblo de Israel. Ellos fueron los que Cosbi, la mujer quiere decir, Cosbi quiere decir la mentirosa. Eso ya se me adelantó. Sí, es correcto. Es la mentirosa, es la desleal. O sea que Cosbi era desleal, era mentirosa y Zimri, siendo un hombre leal, un hombre ahora sí que hijo de un gran hombre de Israel, de un príncipe. De un príncipe, es correcto. O sea, cómo fue engañado por la mujer. Ellos son los prototipos principales de este relato. Si ellos no hubiesen cometido ese acto, el pueblo estaría bien. Pero por causa de ellos, Pinhas, con autoridad delegada del Eterno, porque él era un líder, pero no había sido tomado en cuenta por el hombre, pero sin embargo por el Eterno es considerado como un gran líder y actuó de esa manera, como dije hace rato, con la autoridad delegada de parte del Eterno. De esta manera, si él no actúa así, a los ojos de la gente siempre va a haber ese señalamiento: este es un asesino, sí, pero a los ojos del Eterno fue honrado. Así es, ya lo Entonces, comentamos. no es que hagamos las cosas para el hombre. Si hacemos las cosas para el hombre estamos mal, pero si hacemos las cosas para el Eterno premia, y no premia solamente al que actúa, premia a la congregación,
por el acto de obediencia por la autoridad que le está delegando el Eterno. Excelente comentario, gracias. Hermano, y aquí donde nos dice que destaca, aquí no importa estatus social, si no importa si es mujer, si es hombre, lo que importa, o sea, es lo que hicieron, el pecado, o sea, no importa quiénes sean, por eso pasó también todo esto. Es correcto. Gracias, hermanos. Vamos a la siguiente diapositiva, ya quedó más que explicado. Como dijo mi hermano cuando se me adelantó, Simri significa cantor, alabador. Bueno, él dijo de Cosbi, ¿verdad? Pero Simri, vamos a ver después el término de Cosbi. Simri significa cantor, alabador. Sin embargo, comenta el Midrash. Sí, comenta el Midrash que se convirtió en podrido y utiliza estos términos: que Betzá Museret, un huevo podrido. Se lo encontramos en el Midrash Tanjumá, Pinhas, Simán 1. Entonces, según el Midrash, este personaje Simri se llama Simri porque se pudrió, así como un huevo. Estaba podrido. No le importó la espiritualidad de Israel, que pusiera en riesgo la pureza del pueblo, sino que deliberadamente introdujo a una mujer madianita, era madianita Cosbi. Por eso se hizo, según el Midrash, se hizo de este nombre, Simri. Ahora vamos a ver el nombre de Cosbi. Cosbi lo podemos interpretar como mi mentira. Viene de la palabra kazab, que significa falsedad o mentira. Por eso, en el contexto de la parashá, vemos que todo era una mentira, todo era un plan de parte de los moabitas, donde se refleja, además de desdén que sentían por el pueblo de Israel, su desesperación por hacer caer al pueblo. Vamos a la siguiente diapositiva. La parashá destaca como resultado del acto valeroso de Pinhas que el Eterno le daría Briti Shalom, su pacto de paz. ¿Qué representa este pacto de paz? En la siguiente vemos también que le dio su Brit Kehunat Olam, su pacto del sacerdocio perpetuo o eterno. ¿Qué implica que tenga Pinhas un pacto de paz y un pacto de sacerdocio eterno? ¿Alguien que pudiera comentar? Que pudiera hacer más interesante esta parashá, retroalimentar la parashá. ¿Qué implica que tenga Pinhas su pacto, el pacto del eterno, el pacto de paz, y el sacerdocio, el pacto del sacerdocio eterno? Se interpreta de que él y su descendencia iban a ser sacerdotes de manera perpetua. Y la pregunta que les hago: ¿el sacerdocio de Pinhas fue eterno? ¿Y su descendencia estuvo en el sacerdocio ininterrumpidamente? No se menciona. De hecho, Pinhas, hay muy pocas referencias. Estuve buscando en ¿cómo se llama? El libro de la concordancia exhaustiva de Strong. Vienen muy pocas referencias de Pinhas. Sabemos que fue sumo sacerdote en la época de los jueces. Durante su sacerdocio sucedió algo impactante. ¿Se acuerdan del juez Iftach? ¿Quién era este juez de Israel? Hizo un voto muy peculiar que ofreció a su hija. Lo primero que saliera de su casa lo ibas a ofrecer como sacrificio. No se esperaba que fuera su hija. Entonces el voto que hizo fue imprudente y se dio durante la Keuná de Pinhas. Después de ahí no vemos el nombre de Pinhas y no sabemos hasta cuándo duró su sacerdocio. Se infiere que fue hasta su muerte.
Sin embargo, la Torá no da detalles, el Tanaj no da detalles. Y después vemos a un sacerdote que no es de la línea de Lazar, de su padre Lazar, sino de la línea de Itamar, hermano de Lazar. A ver, un comentario por acá. En cuanto al pacto de paz, se oye incorrecto. Se oye incorrecto porque no puede haber una paz cuando hay un asesinato. Sin embargo, se completa la Shalom con la actitud que él tomó por el celo, por el Eterno. Ante los ojos humanos no puede haber un acto de paz cuando hay ese asesinato a los dos. No puede haber. Es incompleta la paz. Sin embargo, por el celo, vuelvo a repetir, el celo que tiene por el Eterno, se completa la palabra Shalom. De esta manera lo podemos ver a la vista, ¿no? Cuando alguien asesina a otra persona, hay justicia, como dice el libro de Hebreos. No puede haber justicia si no hay paz. O sea, cuando hay justicia, tienes paz. Si nos vienen persiguiendo y hay alguien que detiene al que nos está persiguiendo, es la justicia. Y cuando entra la justicia, nosotros tenemos paz, porque entró la justicia. En este caso entra la justicia del Eterno y se considera paz. Por eso no hubo la plaga, porque ya bajó. No sé si me explico. Sí, se explica. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Ok, esto ya lo comentamos. La pregunta, otra vez, ¿qué implica el sacerdocio eterno? En el libro de los jueces, regresamos a lo que comentábamos, la no inclusión de Pinhas obviamente significa que el sacrificio que ofrecía Iftach era pasul, o sea, no era apto para ofrecerse. Podríamos interpretar que la no inclusión de Pinhas alude a eso. Muchos estudiosos llegan a la conclusión que el sacerdocio de Pinhas se interrumpió debido a que no intervino para que Iftach, no se sabe si se sacrificó a su hija o no. Hay comentarios, perdón, nada más. Sí, hay comentarios. Que la hija, comentario nada más, que la hija, se fue a donde iban también las otras doncellas a llorar al monte o a la montaña, pero hasta ahí nada más, ya no se sabe más de ella, pero no se sabe si realmente la mató o no. Sí, hay muchos comentarios en el Midrash sobre todo. Sin embargo, no sabemos, sinceramente. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo que sí sabemos es de que en el tiempo de Samuel, del profeta Shmuel, quien fungía como sumo sacerdote era Elí, de la casa de Itamar. ¿Por qué? ¿Por qué no siguió el linaje, la línea sacerdotal de la casa de Lazar o de Pinhas? Es una pregunta muy interesante. Vamos a la siguiente, eso ya lo vimos. Ahí está, miren. Sin embargo, su sacerdocio pasó a la casa de Itamar. Eso lo vemos en 1 Samuel 1:3 y del 12 al 17. En Primera le puse Crónicas. En Primera de Crónicas ahí viene la relación, la sucesión de sacerdocios. Y no aparece Elí, por lo que se sugiere, por lo que se infiere que es de la casa de Itamar. Y seguimos con la duda, ¿por qué? Fíjense, a pesar de esta interrupción, en el reinado de Shlomo, el sacerdocio de Pinhas volvió
como que Shlomo en su sabiduría otra vez respetó el linaje de Pinhas y lo puso en lugar de Abiatar, puso a Sadoc en lugar de Abiatar. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 2, 26 al 35 y en Primera de Crónicas 6, 3 al 8. Ahí está escrito. Aquí vemos entonces que regresa el linaje de Pinhas. Sin embargo, en lo sucesivo vemos sacerdotes que no son incluso ni de la casa ni siquiera son levitas. En la época del Segundo Templo hubo muchos sacerdotes que compraban el puesto de sumo sacerdote. Y ahí fue donde el papel del rabino se elevó o creció, porque al no tener conocimiento de los sacrificios, de toda la halajá concerniente a los sacrificios, contrataban rabinos que les explicaban la ley. Y por eso los rabinos eran tenidos como lo máximo, como grandes maestros. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, ¿quién fue el último sacerdote? Esto me llamó mucho la atención. Antes de la destrucción del Segundo Templo, en el año 70 de nuestra era, hubo un sacerdote que no era ni levita. Fue nombrado por los celotes en el año 67 y 68, durante la gran revuelta judía contra Roma. Y fíjense el nombre. Este hombre se llamaba Pinhas ben Shmuel. A pesar de que tenía el nombre de Pinhas, ni siquiera era de su casa, no era la casa de Elazar, no era ni de la casa de Leví. Sin embargo, así como quiera fungió como sumo sacerdote. El historiador Flavio Josefo lo describe como no lo quiero nombrar así tan feo, como un completo ignorante de los deberes del sacerdocio. Y su elección fue considerada una profanación final del templo, y posteriormente el Segundo Templo fue destruido. Al final de cuentas el templo fue destruido y la línea sacerdotal de Pinhas pues también ya no hay descendencia levita. ¿A qué conclusión llegamos entonces? ¿Cómo podemos interpretar el sacerdocio eterno de Pinhas? ¿Están seguros que no se llevó a cabo? Porque pusieron que no ni eran levitas. Vamos a ver, hay otro sacerdote que ofrece un símbolo, que es un símbolo mesiánico. En la época post-exílica, cuando regresan los Bené Israel a la tierra, a Israel, hay un sacerdote que regresa con Zerubabel y todos los deportados. ¿Se acuerdan cómo se llama? Yeshua ben Yehozadak. Yeshua ben Yehozadak. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, en medio de toda la corrupción y la profanación del sacerdocio, volteamos a ver una figura que es símbolo de ese sacerdocio perpetuo, de ese sacerdocio eterno que le ofreció el eterno a Pinhas. Yeshua ben Yehozadak. Vamos a ver Esdras, si alguien me puede ayudar con la lectura, Esdras 3, 2 al 13. Esdras 3, 2 al 13. ¿Quién lo tiene? ¿Quién ya lo encontró? Entonces se levantó Yeshua, hijo de Josadak, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos edificaron el altar del Elohim de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la Torá de Moisés, varón de Elohim. Y asentaron el altar sobre sus basas, bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos,
a Adonai, holocaustos a la mañana y a la tarde. Hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta, conforme al rito, cada cosa en su día. Y además de esto, el holocausto continuo y las nuevas lunas y todas las fiestas santificadas de Adonai, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Adonai. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Adonai, mas el templo de Adonai no estaba aún fundado, y dieron dinero a los carpinteros y oficiales, asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro del Líbano a la mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Elohim en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y nosotros, sus hermanos, los sacerdotes, y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, pusieron a los levitas de venidos arriba para que tuviesen cargo de la obra de la causa de Adonai. Mas Yeshua también sus hijos y sus hermanos Carmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para dar prisa a los que hacían la obra en la casa de Elohim, los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Adonai echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Adonai según ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y confesando a Adonai, y decían, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a Adonai, porque la casa de Adonai se echaba el simiente. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y los cabezas de los padres ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con grande júbilo y oías el ruido hasta de lejos. Gracias, hermano. Eso es una profecía, hermanos. Cuando venga el Mesías, vamos a cantar también y vamos a decir, Adonai kitov ki leolam hasdo. Adonai es bueno porque para siempre es su misericordia. Yeshua ben Yehotzadak es el simbolismo, hermanos, del sacerdocio eterno ofrecido a Pinhas. Él cumple, él es descendiente de Pinhas, de la casa de Lazar, de la casa de Pinhas, de la casa de Leví. Yo no veo otra figura que represente ese linaje del sacerdocio perpetuo. O usted dígame si estoy equivocado. Lo interpretamos. Es tiempo de voltear a ver a Yeshua con otros ojos, porque si no creemos en que Yeshua es nuestro sacerdote eterno, ¿de qué sirvió su sacrificio? Ya no hay más levitas que ofrezcan sacrificios. Sin embargo, todavía están vigentes los sacrificios. Y hablo de manera espiritual. Debemos de sacrificar nuestros animalitos internos. Y solamente si creemos en Yeshua, podemos hacerlo. De otra manera, no. Sí. El relato de Pinhas nos habla de que en el primer templo hubo 18 sacerdotes del linaje de la descendencia de Pinhas. Pero no está escrito. Sí, bueno, aquí yo estuve buscando y leyendo bastante. Estoy buscando en Ezequiel. En Ezequiel tiene varias narrativas. Está hablando de Sadoc. Sadoc es descendiente de Pinhas, y Sadoc era un sacerdote. Entonces, en el segundo templo nos habla en los primeros 18. En el segundo nos habla de 80 sacerdotes. O sea, hasta dónde trascendió el acto que él hizo. Claro. Que fue reconocido y fue altamente reconocido por el Eterno. Y ya después, igual por el Sanedrín o así, para que él pudiera posesionarse
en una descendencia sacerdotal. Cuando hablamos de Aarón, el sumo sacerdote, hay descendientes de él. ¿Sí? En este caso ahí vemos a Eliezer o Eleazar, ¿sí? que siguió a Aarón cuando él murió en el monte Hor. Pero aquí hablamos de Pinjas, y Pinjas, o sea, eso le dio un valor, como nos puede el Eterno a nosotros, con su misericordia, usarnos para algo bueno. El Eterno la descendencia de nosotros va a ser encumbrada. Mientras que nosotros estamos pasivos y estamos quietos, sin hacer nada para el Eterno, no podemos alcanzar esa misericordia y que nuestra familia también busque. ¿Sí? En este caso aquí no buscaron, fueron puestos por el acto de Pinjas. Así es, hermano. Bueno, y para terminar con este mensaje, lo que nos enseña la Parashá es todavía un mensaje contemporáneo. O sea, la figura del Mesías, o más bien la figura de Pinjas, es una representación de nuestro Mesías, Yeshua. Todas las cosas que vienen en las Parashot son un reflejo espiritual o un arquetipo de la figura de nuestro Mesías, Yeshua. Y nuestros ojos deben de estar puestos, fijos en Él, en su sacrificio y en su figura como el sacerdote eterno. Ese sería el mensaje que les dejaría hoy. No sé si haya preguntas o más comentarios para enriquecer, para... Desde el monte hasta nosotros, desde lo antiguo hasta lo eterno, la palabra sagrada ilumina cada rincón de nuestra existencia. Bienvenido a Exégesis de las Parashot.